Sin Sullicio, bienvenido. Muy buenas noches nuevamente con todos ustedes, amigos queridos. Un alto honor tenerlo con nosotros. Cuénteme, respecto a estas declaraciones dadas por nuestro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la pachamanca y el ceviche, ¿qué tan exactas son respecto a su origen? Mira, en la exactitud del origen del ceviche y la exactitud del origen de la pachamanca no lo conoce nadie. El ser humano desde la prehistoria, existen evidencias que ha cocinado en olla bajo la tierra y por lo tanto no se podría decir que la pachamanca es exclusivamente de origen árabe o de origen africano o de origen peruano. Claro. Lo mismo estamos hablando del ceviche. El ceviche es un plato que se come en muchos países del mundo. Desde que el ser humano descubre que las largas travesías la gente moría de esa enfermedad llamada escorbuto por deficiencia de vitamina C y por falta de antibióticos. El antibiótico por excelencia en la naturaleza es el ajo. Y por otro lado, los alimentos con mayor contenido de vitamina C en esa época conocidos eran la naranja, la cebolla, el limón, la toronja y la naranja agria. En las embarcaciones tenían que parar en las travesías largas para poder abastecerse de pescado. Claro. Porque eran muy pequeñas, los galeones eran muy pequeños. Tú hoy en día te imaginas un galeón con un barco gigante de los actuales, pero en realidad un galeón era del tamaño de una lancha grande, moderna. Entonces, hablar del origen específico como plato peruano no podemos decirlo con ninguna certeza, salvo que fuéramos ignorantes, ¿no? Ahora, ustedes y el público saquen sus propias conclusiones. Si tú tienes que parar en alta mar para abastecerte de peces y mariscos para alimentar a tu tropa o a tu tripulación, y tienes que llevar en ella cebolla, ajo, sal para que no se deshidrate tu gente, y cítricos en general, el ceviche es por eso que tú lo encuentras en casi todos los países y ciudades por todo el mundo, con diferentes variantes, por supuesto. Ahora, obviamente, el ceviche, por ejemplo, cuando yo comí ceviche en Culiacán, hace unos 30 años en México, me sorprendió mucho, pero en ese momento todavía no me había enfocado en investigar mucho la culinaria nacional. Pero el ceviche en México, por ejemplo, no lleva ningún tipo de ají, a pesar que es el segundo paraíso en variedades de ají del mundo, como tú bien sabes, y nuestro público debe saberlo, todas las variedades de ajíes y pimientos son originarias del continente americano. Con mayor variedad de especies, ciertamente en Perú y en México, ¿no? Entonces, sin embargo, tú ves que los cocineros modernos hoy en día te dicen a ti que no hay que echarle ají, otros te dicen que hay que echarle obligatoriamente el ají rojo, otros te dicen que hay que hacerlo con rocoto. Entonces ya son variantes que cada país va estableciendo. Un ceviche de Costa Rica, como les dije en el programa anterior, también incluye entre sus ingredientes muchas veces o mango verde o mango maduro. Pero de ahí... Ahora, tú acá, sí. La pachamanca peruana, por ejemplo, ¿ya? Es un término que en los diccionarios escritos por los cronistas, porque recordemos que el rey de España quería que lo usan de toda la información posible y que se acopie toda la información sobre la historia del Perú, en los diccionarios que escriben los cronistas no existe el término pachamanca. Ahora, pacha significa tierra y manca significa olla. Entonces, en tales términos, no necesariamente la pachamanca, como conocemos la pachamanca de Junín, que es el lugar donde más popular es en el Perú, que se hace bajo tierra y con hojas entre medio, es la única pachamanca, porque en el mismo Perú también existe la pachamanca de olla, que se hace bajo tierra, también calentada previamente con piedras o con leños. Y la gente ya más joven y más modernizada
de la sierra que ha llegado a Lima, preparada lo que llaman la pachamanca de olla, en una cocina de gas. Y el aderezo ya cambia, ¿no? Depende de cada pueblo, de cada lugar. En algunos lugares, como lo es el departamento de Junín, si no utilizas chincho y paico en una pachamanca, no es una pachamanca. En Lima recién están aprendiendo a conocer las hierbas andinas como parte de la culinaria nacional. Correcto, pero de ahí a decir que la pachamanca es de origen árabe, es decir, que tiene un enlace con la comida árabe, aun cuando hay algo parecido, hay mucha distancia. En eso concordamos y estoy de acuerdo, ¿no? Pero tampoco podemos tomar, como te repito, al pie de la letra cada palabra, ¿no? Correcto. Pero en eso concuerdo con ustedes al 100%. Por ejemplo, muchos cocineros peruanos dicen de que el ceviche es de origen peruano. Mentira, no es de origen peruano. Pero si tú hablas del tiradito, con donde dice el presidente Kuczynski que es japonés, ciertamente que en el Perú nunca se comió un ceviche sin cebolla antes de que llegara la colonia japonesa al Perú. Ya. Y el corte del sashimi es el mismo corte del sushi. ¿Me comprendes? Del tiradito, en realidad. Pero el tiradito, exactamente. Pero el tiradito tiene cierto parentesco, pues, muy cercano con el ceviche. Definitivamente que sí. Pero acuérdate que también en España, antes de que llegaran los españoles a Perú, ya existían los famosos boquerones, que lo que vienen a hacer son peces de diferentes cortes y tamaños, preferiblemente pejerreyes, o los mismos boquerones, que son sazonados con ajo, sal, pimienta, vinagre y aceite de olivo. Entonces, era una forma también de preservar el pez, porque si tú a cualquier alimento lo pones en un barril y luego finalmente lo cubres de manteca o de aceite de olivo, el aceite no va a permitir que el oxígeno penetre en el alimento conservado y por lo tanto es como llevarlo en un frigidero. Correcto. Adelante. No va a haber una contaminación de hongos, bacterias, ni va a poder ingresar nada ajeno, porque la capa de grasa va a impermeabilizar la preservación del alimento. Correcto. Junior, adelante. Sí. Bueno, Junior Lavado le saluda. Sí. Hola, ¿qué tal? Junior Lavado le habla. Buenas. Así es. La pregunta va más directa en cuanto a que ya estamos a puertas de iniciar una de las ferias más importantes en América Latina, ¿no? Me refiero a Mistura. Usted debe estar conforme con que se van a exponer diferentes platos de los más rincones de nuestro querido Perú. Pero también sorprende que Kuczynski haya hecho estas declaraciones a raíz de que no cuenta con una asesoría, digamos, al 100%, en el que tampoco vamos a presumir de que el origen del ceviche o el origen de la pachamanca esté relacionado estrechamente a esos países que él mencionó, sino más bien qué es lo que usted piensa de cómo sería recibido Kuczynski en esta versión de Mistura 2017. Mira, que yo sepa, porque mi familia ha conocido muy bien a la familia Kuczynski, que es de origen polaco-francesa, ha sido muy cercana, además, no es cocinero, no sabe cocinar. Algunos de los cocineros posiblemente de apega, que organizan la Mistura, puede haberlo mal asesorado, y él, como persona que se ha educado en el extranjero, debe estar acostumbrado a que no le mientan. Por ejemplo, yo personalmente, que me eduqué en colegio norteamericano y luego me eduqué en la Universidad Norteamericana, no se me ocurriría no creerle a una persona algo que me lo está diciendo como si fuera sabiduría científica, porque a mí tampoco se me ocurriría expresar algo de lo cual yo no estoy 100% docto en la materia. ¿Me comprende?
Si tú me haces una pregunta sobre el origen de un estofado, yo te voy a decir que el origen de un estofado, por supuesto, que viene del África y del norte de África y del Medio Oriente, pero sin el tomate, que es del Perú y de México, y que ya se ha demostrado que es más bien de origen peruano, no existirían los estofados modernos que comemos hoy en día, porque hoy en día tú ves un estofado sin tomate, dices, eso no es estofado. Pero si tú te comes un seco, estás comiendo un plato de origen árabe y africano. Porque el culantro viene de allá. Ya, correcto. Quítale el culantro, reemplázalo por tomate y ya lo convertiste en un estofado. Pero estofado, según el diccionario de lenguas, obviamente es todo aquello que se ha cocido y aderezado en una olla. Correcto. Con poco líquido. Con mucho líquido es un cocido en algunos países. Es una sopa en otros países. Entonces, hay que ver bien quién le puede haber asesorado en ese campo, si ha tenido una intención mala, de asesorarlo mal a propósito, porque acá malinterpretamos mucho la usanza idiomática de nuestro presidente por los chistes, pero por ejemplo yo que me eduqué en colegio norteamericano y en Estados Unidos, y que he estado incluso en la primera cumbre de las Américas que se realizó en Miami como representante de World Trade Center Miami en varias de las conferencias presidenciales, en la costumbre norteamericana, en un discurso de 20 palabras viene una broma. 20 palabras más viene una broma. ¿Por qué? Porque ¿qué te enseñan en la Universidad Norteamericana? Que para tú mantener a tu público despierto y alerta a la conferencia que tú dictas, tienes que darle una gota de buen humor. En el Perú te dicen que no, que es mala educación, y si alguien dice un chiste durante una conferencia de ciencias o de historia, toda la gente lo mira pasmado pensando, oye, eso es un idiota. También hay que tener en cuenta el origen de la educación de nuestro presidente de la República, ¿no? Antes de juzgarlo, yo siempre que veo en los periódicos, que veo a los partidos de oposición criticándolo por sus chistes, por sus bailes, digo, pero qué ignorancia tan grande de las otras culturas del mundo. Porque si tenemos un presidente electo que se educó en el extranjero y que vivió en el extranjero la mayor parte de su vida, obviamente tenemos que esperar que tenga costumbres de extranjero y no costumbres de criollo. Claro. Son cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se trata de temas políticos, y nosotros como pueblo no nos podemos dar el lujo de permitir que los demagogos baratos hagan demagogia barata, porque el presidente dijo esto, porque el presidente dijo otro. Más bien que hagan crítica constructiva, no hagan crítica destructiva, que construyan país, que construyan patria, que construyan nación. ¿Cómo es posible que hayamos visto nosotros, por ejemplo, un apoyo a los maestros huelguistas que han bloqueado carreteras violando nuestras propias leyes y la propia constitución de la patria, y atacando al gobierno que está tratando de hacer que se cumpla la norma, que se evalúe a los maestros para que las futuras generaciones de nuestro país tengan un futuro asegurado, y no como ha sido hasta hoy, que estos niños salen del colegio sin capacidad comprensiva de lectura, de matemáticas, sin saber una pizca de historia, porque el profesor no fue evaluado y es un ignorante que en alguna época de la historia del Perú tuvo incluso cargo hereditario. Es vergonzoso para la historia del país que gobiernos anteriores lo hayan permitido. Aunque no es yo un me tema... voy a atrever acá Sí. de felicitar más bien la reacción de la ministra Marilu Martens de haber sido 100% intransigente en su posición. Yo no voy a quitar la evaluación del maestro, es el futuro de los peruanos, y si amamos a nuestro país, y es verdad que no somos racistas, tenemos que desearle a nuestro pueblo lo mejor, y la mejor oportunidad de una persona humana es una buena educación, Sandro. El señor Churlis, aunque no es el tema, pero de todas maneras me ha picado preguntarle sobre este tema tan álgido que en un momento íbamos a hablar acá en el programa en Extremos. Usted habla de la situación de los educadores actuales,
del sector público. ¿En qué momento cambió las cosas? Porque antes era diferente y ahora no. Ahora hay hasta inclusive mucho mejor tecnología, más avanzada, más sistemas de comunicación. ¿En qué momento y por qué cambió? Mira, la primera reforma educativa negativa del Perú la hizo el general Velasco Alvarado, porque él seguía mucho las doctrinas de Mao Zedong, que fue el dictador de China, que convirtió a China en un país comunista. Al pueblo hay que mantenerlo ignorante y a las élites hay que mantenerlas educadas. Y les quitaron educación cívica, educación física, educación del hogar. Les bajaron el nivel curricular. Empezaron a contratar maestros que no eran maestros. Gente que ni siquiera había terminado quinto de primaria enseñando secundaria en las escuelas públicas del Perú. Ningún presidente, debemos reconocer, hasta el segundo gobierno de Alan García ha intentado hacer una reforma educativa para de una vez por todas garantizarle una buena educación al pueblo peruano. Siempre los quisieron mantener como gente no preparada para alcanzar un mejor objetivo en la vida y como gente no pensante para que corrija las decisiones equivocadas que toman hasta sus propios profesores. Correcto. Señor Churliza, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 465 de Extremos. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado sobre el tema culinario a partir de las declaraciones de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski y adicionalmente como ese bonus de lo que nos ha comentado del problema de la educación con motivo del reciente levantamiento de la huelga de maestros. Muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza, mis queridos amigos, y permíteme decirle a tu público, por favor, no permitan que le destruyan el futuro a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Y muy buenas noches. Muchas gracias.